Nuestro recorrido por los legendarios caminos del Cid comienza aquí en Madrid porque su leyenda empieza en un libro, en uno de los más conocidos e importantes de nuestra literatura, El Cantar del Mío Cid. Así es, un cantar de gesta que, mezclando realidad y mito, cuenta la vida y aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar. Y ese libro se conserva aquí, en la Biblioteca Nacional, y además se guarda como un tesoro, en unas máximas condiciones de seguridad. Es que es una delicada pieza de gran valor que necesita unas estrictas condiciones ambientales para garantizar su perfecta conservación. Isabel, John, gracias por recibirnos. Ahora mismo estamos ante una copia del Cantar del Mío Cid, ¿verdad? Porque el original está en otro lugar. Sí, efectivamente. El original nos llegó a la biblioteca en el año 1960, pero al ser tan valioso, al llegar se metió directamente en la caja fuerte de la biblioteca. Y ahí ha permanecido hasta que se hizo la cámara acorazada, que es donde está hoy en día, junto con otras obras maestras que guarda la Biblioteca Nacional. Y ahí, bueno, tiene unas condiciones especiales de temperatura, no pasa de 17 grados y medio, humedad 46-47%, y realmente se saca muy pocas veces de ahí, precisamente para preservar. Por eso se hicieron varios facsímiles. Uno de ellos es el que es prácticamente igual que el original, es el que se guarda aquí, en este cofre. Este facsímil se hizo en el año 61, o sea, fue la primera vez que se hizo un facsímil, digamos, para el pueblo. ¿Y la copia que conserváis aquí en la Biblioteca Nacional es la más antigua o hay alguna aún más antigua que esa? No, es la más antigua que conocemos. Bueno, todos sabemos que el Cid campeador es una figura que está entre la leyenda y la realidad. ¿Qué tiene de real y qué tiene de fantástico? Bueno, pues este es fundamentalmente fantástico. Esta es la parte épica. Entonces, cuando la gente lee el poema del Cid, está leyendo pues, a un héroe inventado, que tiene, como es natural, un sustrato histórico. Muchísimas gracias por habernos explicado también el Cantar del Mío Cid, y ahora nosotros vamos a empezar la ruta de... Buen viaje. Bueno, pues ya hemos llegado al monumento al Cid campeador, uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Burgos. Bueno, de hecho, en el Cantar del Mío Cid se cuenta que todo empieza muy cerquita de aquí, en Vivar, también en la provincia de Burgos. Así es. Desde luego es que gracias a sus numerosas hazañas, el Cid logra labrarse una leyenda de gran caballero y guerrero, que es lo que nos trae hasta Burgos, una ciudad muy vinculada con nuestro protagonista. Pues vamos yendo hacia la catedral. Sí, vamos para allá. Si lo piensas un poco, Burgos es el inicio del viaje, pero también es el final, porque aquí en la catedral está la tumba del Cid. Tienes razón. Y una curiosidad, no sé si sabías, pero el palacio sobre el que se construyó la catedral románica, que estuvo en este mismo lugar, fue donado por el mismo monarca que lo desterró, Alfonso VI. Pero en aquella época Burgos era una ciudad regia, moderna y en expansión, y necesitaba una catedral acorde a la importancia y el rango de la ciudad. Y en el año 1221 se pone la primera piedra del nuevo templo gótico, siguiendo los patrones arquitectónicos de catedrales como la de Notre-Dame en París o la de Reims. A mí una de las cosas que más me sorprende es que en menos de 40 años se terminara la estructura de este templo tan grande. Bueno, y que se pudiera consagrar una de las primeras catedrales góticas de la península ibérica. Esta es la fachada principal de la Catedral de Burgos, uno de los pasos obligados del Camino de Santiago. El peregrino puede ver desde la lejanía sus torres de 88 metros de altura. La Catedral de Santa María de Burgos es sencillamente colosal. Una obra única de arte gótico, con sus más de 12.000 metros cuadrados, con 85 metros de largo por 59 de ancho. Está circundada por espacios abiertos a pesar de encontrarse en el centro de la ciudad. Y es que tal construcción, al poco de concluirse, justificó el derribo de las casas del entorno de sus dos principales fachadas. Pasamos junto a los desafiantes chapiteles diseñados por Juan de Colonia a mediados del siglo XV, que coronan la fachada principal. Esta sigue el canon clásico de las catedrales góticas con tres cuerpos rematadas por dos torres laterales. En ellas, sobre el rosetón, destacan las fabulosas esculturas en la llamada Galería de los Reyes. En el siglo XVIII, esta portada y gran parte de sus esculturas se encontraban muy deterioradas a causa del agua y las heladas, lo que motivó una polémica reconstrucción que transformó la fachada.
Nos alejamos para apreciar una curiosidad más. A diferencia de la mayoría de las catedrales, la de Burgos no fue construida sobre una superficie plana, sino que se asienta en las faldas del Cerro de San Miguel. Esto complicó el ya de por sí difícil desafío de su construcción, ya que hubo que adaptarse al terreno. Si volamos hasta la cara norte de la catedral, en la puerta de la coronería, este desnivel se hace aún más evidente. Esta puerta lateral se encuentra a más de 7,5 metros sobre el nivel del suelo de la catedral. Gracias a esta altura, hoy disfrutamos de la majestuosa solución que resolvía el acceso al templo, la escalera dorada, construida a principios del siglo XVI. Esta obra de Diego de Siloé, uno de los maestros del Renacimiento español, buscaba ocupar el menor espacio posible. Su perfecto equilibrio compositivo sobre un esquema de 5 rampas y 2 brazos simétricos, así como su suntuosa decoración dorada, hacen de esta escalinata una de las joyas arquitectónicas del templo. Los muros de esta colosal catedral gótica se elevan muchísimo más que en el románico. Y las vidrieras, tan características de este estilo arquitectónico, son las encargadas de iluminar el interior de este templo. Una de las joyas de esta catedral es el cimborrio calado que asoma ahí, en el crucero, casi en el centro de esta nave central. Y bajo la luz que entra por este cimborrio me espera Pilar. Hola, Leonor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, Pilar, una de las cosas que más llama la atención al entrar en la catedral es que estamos en un templo eminentemente gótico, pero el cimborrio tiene una marcadísima línea renacentista. Sí, efectivamente. Se trata además de una de las obras más exquisitas, más soberbias y más admirables de la catedral, y que además fue reconocida así tanto en su época como a lo largo de toda la historia. Así lo reconocieron, bueno, pues viajeros europeos o, por ejemplo, el propio rey Felipe II cuando visitó aquí la catedral en 1592 y al admirarla, pues hizo ese famoso comentario de que parecía más una obra de ángeles que de hombres. ¿Y por qué lo encontramos en ese estilo renacentista? Entiendo que se construyó después, a posteriori de la catedral gótica. Sí, bueno, pues fue por un acontecimiento un poco aciago de la historia de la catedral. Y es que en 1539 pues, el anterior cimborrio que existía se derrumbó. Los pilares sucumbieron al peso del cimborrio. ¿No soportaron su peso? No. Lo cierto es que bueno, inmediatamente el Cabildo y toda la ciudad fue una demostración de que nuevamente la sociedad se volvió a unir para volver a restablecer esta obra artística. Y con ello además bueno, pues trabajaron las mejores artistas del momento. De hecho, en las labores de desescombro y de apuntalamiento de las obras que quedaban pues, un poco más dañadas, trabajaron los propios arquitectos Colonia y Vallejo. Desde aquí abajo, que hay una serie de pasarelas en el cimborrio, yo no sé si se puede subir ahí arriba para poder verlo desde más cerca. Sí, por supuesto. Atravesamos la Puerta de Santa María, uno de los 12 accesos de la antigua muralla medieval de Burgos. El umbral que el Cid atravesó camino del destierro. Dejamos atrás la plaza de San Fernando. Si seccionamos la catedral, apreciamos su planta de cruz latina, con 3 naves y girola circundada por capillas. Y como prolongación de la girola, la gran capilla de los condestables, quizá la más importante entre las muchas que engalanan esta catedral. Volando hacia los pies del templo, en la fachada sur del transepto llamada del Sarmental, el fabuloso rosetón. La vidriera más valiosa del edificio, que por su orientación aporta una extraordinaria luminosidad al interior del templo. Y ya en la nave central, el grandioso coro del siglo XVI tallado en madera de nogal. Sus más de 100 sillas abarcan los 3 tramos que nos llevan hasta el crucero. Y justo aquí, debajo del cimborrio, la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Sobrevolamos el altar mayor para tomar perspectiva. Seccionándola lateralmente, asombra la monumentalidad de su retablo mayor coronando el altar de la catedral. Obra de estilo renacentista romanista del siglo XVI, dedicado a la Virgen de Santa María la Mayor, patrona de la ciudad de Burgos. Una imagen que preside el segundo cuerpo de este retablo. Volamos hasta la capilla del Santo Cristo. Este oratorio gótico del siglo XIV, edificado sobre el antiguo claustro románico, está presidido por una talla de madera que tiene una singular historia. La tradición cuenta que la figura se encontró en el mar. Lo más curioso es que unos análisis determinaron que sus articulaciones están cubiertas con pelo humano y revestidas de piel de bóvido.
Esta peculiaridad y el desconocimiento de su autor llevaron a que su leyenda creciera. Esta talla es conocida popularmente como el Cristo de Burgos. Voy en busca del papamoscas, un autómata, mitad humano, mitad reloj, que mueve la boca y el brazo mientras acciona el badajo para tocar la campana a cada hora en punto. El nombre del papamoscas se debe al pájaro papamoscas cerrojillo, cuya boca se mantiene abierta para que las moscas entren. Acabamos de ver la representación que este entrañable autómata lleva haciendo más de 500 años. ¿A cuántas generaciones habrá cautivado el simpático papamoscas? En un extremo de la nave principal se halla la capilla de los condestables, donde se encuentran las esculturas yacentes de la condesa de Haro y su marido, Pedro Fernández de Velasco. Del siglo XV al XVIII se realizan ampliaciones en la catedral, y esta capilla de los condestables pertenece a esas ampliaciones. Se construye entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Sabemos que esta capilla se levantó sobre una anterior dedicada a San Pedro y sobre las ruinas de un antiguo solar de viviendas. Esta majestuosa capilla es, a menudo, considerada una catedral dentro de la catedral, concebida como un monumental panteón funerario, dedicada a los condestables de Castilla, cuyas estatuas talladas en mármol de Carrara se sitúan a los pies del presbiterio. Este espacio de imponentes dimensiones combina elementos tardogóticos con características del primer Renacimiento. Su planta hexagonal se vuelve octogonal a medida que asciende y está rematada por una deslumbrante bóveda calada y acristalada con forma de estrella. Esta bóveda es pura fantasía en piedra y representa uno de los cúlmenes del gótico flamígero de finales del siglo XV. Desde el exterior, la capilla, coronada por 8 pináculos, no pierde su espectacularidad. A un lado, el Museo Catedralicio. Aquí se exponen importantes colecciones de pintura, orfebrería y tapices de carácter litúrgico, donde destacan el gran retablo dedicado al apóstol Santiago y, junto a él, una talla procesional de Cristo atado a la columna del siglo XVI. Accedemos a la girola para contemplar las joyas talladas en piedra situadas tras el altar mayor. Un conjunto de excepcionales relieves renacentistas, donde destacan sus 3 escenas centrales, obras de Felipe Bigarny. Estos relieves, que han sufrido el deterioro debido a filtraciones de agua y sales, han sido recientemente restaurados. Mira, Leonor, qué vistas. Ya hemos llegado aquí a lo alto del cimborrio. Fíjate qué cerca tenemos la estrella y abajo toda la catedral. Este cimborrio conjuga muy hábilmente distintos lenguajes, el plateresco, con ecos del gótico, el mudéjar, sobre todo en la cubierta, y el renacimiento. El cimborrio arquitectónicamente se va a estructurar en 2 niveles, en 2 cuerpos octogonales, con ventanas geminadas, es decir, dobles, y una cubierta calada en la que se inscribe una estrella de 8 puntas, haciendo alusión a ese ámbito celestial y de eternidad. Está toda calada, como podemos ver, para permitir que llegue la luz cenital, porque la luz cenital representa la comunicación directamente de Dios con los hombres, a diferencia de lo que son las ventanas, que representaría la comunicación de los santos, de los seres celestiales, con los hombres. De ahí que las ventanas normalmente incorporen iconografía. Y el color, ¿no? De alguna manera. Y el color, simbólicamente. ¿Y hay alguna explicación, alguna simbología de por qué la tumba del Cid está precisamente justo debajo del centro de este cimborrio? Pues sí, está reservado al enterramiento de personas ilustres y en este caso, bueno, pues al personaje más ilustre, que es el Cid Campeador, que, bueno, sus restos fueron trasladados desde el monasterio de San Pedro Cardeña aquí a la catedral en el año 1921. Representaría cómo Dios está llamando a la resurrección al personaje que está enterrado debajo y cómo su alma asciende hacia el cielo. Yo me pregunto, ya que estamos aquí arriba, ¿podemos seguir visitando las alturas de la catedral? Claro, sí, cómo no, por supuesto.
Nos acercamos a la Catedral de Burgos desde una perspectiva imposible, de no ser porque lo hacemos gracias a nuestro escáner, para elevarnos hasta los cielos de la catedral, hasta los 50 metros de altura de su cimborrio para atravesarlo. En el lado suroeste del templo podemos ver el claustro gótico de finales del siglo XIII, que está situado en un lugar inédito, entre la girola y el brazo sur del transepto, la nave que cruza la central. Dirigimos nuestra atención hacia la composición constructiva de este claustro. Se proyecta a 2 alturas por una razón estructural. De nuevo, hay que salvar el desnivel del terreno. Gracias a nuestro escáner, apreciamos cómo el claustro bajo cumple esa función de elevar el claustro alto, de manera que éste está a la misma altura que el templo. El claustro bajo servía para fines sociales y comerciales de la propia catedral, y el alto cumplía la función habitual de los claustros catedralicios, para el servicio religioso y cultural. Y bajo las preciosas arquerías con tracería escaladas del claustro alto, la fantástica portada gótica del siglo XIII. Además de los numerosos sepulcros góticos y renacentistas de algunos obispos y canónigos, junto a la sacristía está la escultura de don Mauricio, el obispo fundador de esta catedral. El sepulcro fue trasladado a este lugar desde el parteluz de la portada del Sarmental por el mal estado que presentaba. Estamos, sin duda, ante uno de los claustros góticos más bellos que se conservan. Leonor, ¿qué te parece? Pues un espectáculo. Ya desde este punto es un lugar maravilloso para hacerte idea de las dimensiones, de la grandiosidad de esta catedral, Desde luego. que bien merecido tiene que le declararan Patrimonio de la Humanidad en 1984. Y además es una de los pocos monumentos declarados así de forma independiente. Y luego ya desde aquí, desde el exterior, pues hombre, ese bosque pétreo que, aparte de pináculos, agujas, donde tenemos las agujas de las torres, de la fachada principal de Santa María, del cimborrio, detrás del cimborrio, ya en la cabecera, la capilla del condestable, que tanta referencia hacen, bueno, pues a esa vinculación de esta catedral con las catedrales de Francia. El gótico francés, plenamente ya asentado, el gótico pleno, y bueno, pues en elementos como, por ejemplo, los dobles arbotantes, que tanta similitud tienen como la abadía de Saint-Denis y la catedral de Notre-Dame de París, por ejemplo. Y bueno, la inmensidad de esculturas, de imágenes, tanto reales como fantásticas. Ahí tenemos, por ejemplo, las gárgolas. Sí, aquí. Exacto. Y en torno a la catedral, bueno, pues se han realizado los acontecimientos y ceremonias más importantes de la historia de la ciudad, desde que se construye hasta nuestros días, todavía hoy. Así. Y uno de esos acontecimientos importantes, bueno, pues fue precisamente para la vida personal del Cid ese momento del destierro. Eso es. La catedral fue el último lugar que visitó, y precisamente aquí en la plaza de San Fernando, donde, bueno, estaba protegida por la antigua muralla, hoy ya ha desaparecido y están estas construcciones, el trazado urbanístico de la ciudad. Bueno, pues por esa puerta, llamada Puerta de Santa María, una de las 12 que tuvo la ciudad, por ahí salió el Cid camino del destierro y pasó la primera noche en la vega del río Arlanzón, ahí con sus huestes, Justo aquí. justo al otro lado de la muralla, y ya de ahí pues partiría hacia el destierro. El rey Alfonso VI desterró al Cid por primera vez en 1081. La profunda enemistad entre el Cid y Alfonso VI se gestó tras el asesinato de Sancho II, el hermano del rey, a quien el campeador era leal. Gracias a ese crimen, Alfonso VI accedió al trono, pero el Cid emplazó al nuevo monarca a jurar que no tuvo relación con la muerte de su propio hermano. Fue la legendaria Jura de Santa Gadea, un episodio que el monarca jamás perdonaría a Rodrigo. Lidia. ¿Qué tal la visita? Muy bien, me ha encantado. Bueno, y las vistas desde la cubierta espectaculares, precioso, de verdad. Bueno, ¿y tú qué tal? Pues la verdad que es que me podría pasar días admirando este lugar. Por cierto, mira, aquí descansan los restos de Rodrigo Díaz de Vivar y de su esposa, doña Jimena Díaz. Eso es, Rodericus didaci Campidoctor, a todos alcanza honra por el que en buen hora nació, que es uno de los últimos versos más famosos del poema. Y sorprendentemente, el último entierro del Cid fue hace tan solo 100 años.
Es en 1921 cuando trasladan aquí sus restos para conmemorar los 700 años de la colocación de la primera piedra de la nueva catedral gótica. O sea que al final el Cid se sale con la suya y se cumple la profecía que le hizo a su fiel Álvar Fáñez cuando le dijo: de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella.